Good morning, buenos días, welcome everybody to the panel Strengthening Global Rule of Law and Human Rights, the role of the International Criminal Court and the International Court of Justice in addressing complex cases. This will be a panel that will be being presented in English, both in English and Spanish, because two or three of our panelists will be speaking in English and the rest in Spanish. We are, most of us, native in Spanish, so we will honor our language now that we are in the Dominican Republic. Thank you very much. En español, fortalecimiento del Estado de Derecho global y los derechos humanos, el rol de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia en la resolución de casos complejos. Excellencies, ladies and gentlemen, my name is Luz del Carmen Ibáñez Carranza. I am judge of the International Criminal Court, former vice president of this court. Please allow me to introduce you the subject topic of this panel. Today's topic is particularly important in this era of grave threats of catastrophic great power conflict and global crisis. It is more important than ever that we remember that crucial importance of justice, human rights, and the rule of law as guarantees of international security and global peace. En efecto, la búsqueda de la estabilidad global, la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho constituyen un eje central de la diplomacia internacional. Sin embargo, en una era de conflictos globales, persistentes y graves violaciones y generalizadas además de derechos humanos, la pregunta es, ¿pueden realmente las instituciones judiciales internacionales actuar como guardianes de la justicia y de la paz y garantes, por tanto, del Estado de Derecho internacional y de los derechos humanos? Las complejidades de los conflictos modernos plantean importantes interrogantes sobre la capacidad de los tribunales internacionales para abordar eficazmente las causas fundamentales de la violencia y la impunidad. En ese sentido, la Corte Penal Internacional, CPI, de hoy en adelante, y la Corte Internacional de Justicia, CIJ, encabezan esta misión, actuando como actores clave en el esfuerzo para defender los derechos humanos, garantizar la rendición de cuentas y fomentar la paz en las regiones marcadas por la inestabilidad y la inseguridad. Es sobre estos temas que los brillantes panelistas que tenemos hoy día van a disertar. Voy a mencionar muy brevemente el grupo de expertos que se ha reunido esta mañana para conversar con ustedes sobre estos temas. A mi derecha, el profesor Fabián Raimondo, argentino, profesor de la Universidad de Maastricht y abogado ante la CPI y la Corte Internacional de Justicia. Aplausos, por favor, gracias. Por video estará presentándose el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que tuvo a su cargo construir y presentar los primeros casos de la Fiscalía ante la Corte. A mi derecha también la doctora Graciela Gatti, presidenta para el Mecanismo Residual Especial para los Tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda, de Uruguay. Luego, a mi izquierda, la embajadora Diana Carolina Olarte, embajadora de Colombia ante el Reino de Países Bajos y también representante ante la Organización para las Armas Químicas también en Países Bajos. También a mi izquierda, Blas Jesús Imbroda, español, profesor de Derecho Internacional de la ciudad de Granada y un gran y reconocido abogado ante la Corte Penal Internacional.
Luego, vía video, tendremos a la ex jueza Ivana Jarlikova, expresidenta del Tribunal Especial para el Líbano. Ella es de República Checa. Gracias. Y finalmente, al doctor Renan Villasís, también a mi izquierda, exdirector de la Secretaría de la Asamblea de Estados Partes para el Estatuto de Roma y un gran y reconocido experto en temas internacionales. Brevemente explicaré las modalidades de participación. Los panelistas desarrollarán cada uno en 6 minutos un tema especial de su especialidad referente al tema de este panel. A continuación, la moderadora habrá preguntas a cada uno de los panelistas y ellos desarrollarán la respuesta en 2 minutos. Finalmente, tendremos una estación de preguntas de 12 a 15 minutos para el público, si ello alcanza, y los panelistas tendrán 2 minutos para desarrollar las respuestas o hacer un final statement. Comenzaremos el debate. Al profesor Fabián Raimondo le voy a ceder la palabra. Él estará presentando el tema Guardianes de la Justicia Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la CPI y la coherencia del derecho internacional. Fabián, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Distinguidas y distinguidos colegas, señoras y señores, es un gran honor formar parte de este evento y hoy deseo hablar acerca de 2 instituciones clave del orden jurídico internacional: la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, y de la necesidad de asegurar la coherencia entre ellas como guardianas de la justicia internacional. Comencemos con la Corte Internacional de Justicia. Establecida en 1945 como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, es el Tribunal Internacional permanente en funcionamiento más antiguo. Su competencia material es amplia, es amplísima, ya que cubre todas las áreas del derecho internacional público, desde diferendos territoriales y protección diplomática hasta cuestiones de inmunidad de jurisdicción y otras cuestiones de derecho internacional penal. Esta Corte, la Corte Internacional de Justicia, desempeña 2 tipos de procedimientos. Por una parte, tiene una competencia contenciosa, es decir, decide disputas jurídicas entre 2 estados, y por otra parte, tiene una competencia consultiva, es decir, emite opiniones consultivas a solicitud de órganos de las Naciones Unidas. Actualmente, la Corte Internacional de Justicia se encuentra más activa que nunca, con 23 casos contenciosos y 3 procedimientos consultivos en curso. Y a diferencia de sus primeros años de vida, hoy acuden ante ella estados de todas las regiones del mundo, lo que demuestra su verdadero alcance global. Esta Corte, la Corte Internacional de Justicia, no es solo un foro importantísimo para el arreglo judicial de controversias jurídicas entre estados, sino que también cumple un rol fundamental en la identificación y la interpretación de las normas consuetudinarias de derecho internacional, es decir, aquellas normas de derecho internacional no escritas, que también
regulan las relaciones internacionales. De este modo, la Corte Internacional de Justicia ayuda a mantener un sistema jurídico internacional coherente y predecible. La Corte Penal Internacional, por otra parte, es un tribunal penal especializado que se centra en la responsabilidad de los individuos por los crímenes más graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Su estatuto entró en vigor en 2002, marcando así el inicio de su actividad judicial. Esta Corte, la Corte Penal Internacional, refleja una tendencia iniciada en la década del 90, una tendencia de establecer tribunales internacionales con mandatos especializados. Ahora bien, la proliferación de tribunales internacionales a partir de los años 90, por supuesto, ha reforzado la aplicación del derecho internacional, pero también plantea un desafío importante, ya que a diferencia de los tribunales nacionales, los tribunales internacionales operan en paralelo y ningún tribunal, ninguno, se encuentra obligado por la jurisprudencia de otro. Esto no solamente es una preocupación teórica, ya que en los años 90, antes de que la Corte Penal Internacional comenzara a funcionar, la Corte Internacional de Justicia y el entonces Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia aplicaron distintos criterios jurídicos para atribuir la conducta de actores no estatales a los estados, y dado que ambos tribunales estaban conociendo de la situación en la ex Yugoslavia, llegaron a conclusiones opuestas respecto de un mismo hecho. Bueno, si bien no ha habido más conflictos directos, hoy existen superposiciones similares entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, ya que ambos tribunales entienden sobre situaciones, sobre la misma situación, como por ejemplo la situación en Palestina. Así que, a modo de concluir, porque no quiero exceder justamente el tiempo atribuido, quisiera decir en última instancia que la coherencia entre tribunales internacionales no es solamente un ideal legal, sino una condición para preservar la confianza de los estados y de la opinión pública depositadas en ellas, ya que juntas la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia encarnan un compromiso compartido con la justicia internacional. Lo dejo ahí y quedo abierto a preguntas. Thank you very much, Professor Raimondo. I forgot to say that Dr. Andrea Trigoso will help us with the timing. Ok, ahora por favor a la asistencia técnica veremos por 8 minutos el video preparado por Luis Moreno Campo, el primer fiscal de la Corte, y él va a resolver también la pregunta que se le ha planteado en el mismo término. Gracias. A ver si nos ayuda, puede lanzar el video. Gracias. Thank you, Judge Ibanez, for inviting me to be part of this conference. Thank you very much, all of your colleagues, for the work you are doing at the International Criminal Court. Crucial, very important. I have to make one point today. My point is that humanity is in a slow process of replacing war for justice.
years, violence, mechanisms, manage conflict in communities. Tribes, kingdoms, empires have no limits. They attack their enemies, killing everyone. Years, for thousands of years, 5,000 years. Peace, just the time between. Something happened at the end of 19th century. See the Hague Conventions in 1899 and 1907, a new idea emerged to manage international conflict. Law. Aggressive wars were prohibited by the Killer Act in 1908 and by the UN Charter in 1945. The International Court of Justice was created in 1945 and the International Court became operational in 2002. Those efforts are part of a new emerging order. The problem is they could all global order accepting war, not that it's still active, very active. And the new global order, basically justice, just emerging. So they're coexisting. War and justice coexist. However, changes coming slow, almost imperceptible. Coming. This is genuinely a huge ship coming around the middle of the sea. The idea presented to replace war for justice, not my idea, is called Bourgeois, very clearly in 1625. The law of war and peace is very clearly that individuals have rights and states have rights. Grotius recognized that in the absence in the absence of wars, the right to wage war defend all those rights. Therefore, Grotius say soldiers have right to kill others to defend the kingdom, but also to satisfy debts or the damage, enforce the hereditary rights of the monarch, or punish crime like wife stealing or other wrongdoings. Thus, courts are unavailable. For example, parties are sovereign states and recognize no higher authority than the jure party, entitled to redress by any means possible. Having been wrong, the victim has the right to go to war precisely because he cannot go to court. War, settlement, courts are the original substitute war. In the 21st century, we had wars in Afghanistan, Iraq, Libya, Syria, Azerbaijan, Ukraine, and Lebanon. In addition, September 2001, terrorist attacks around the world. October 7 in Israel. The US reacted to launching the war on terror around the world, and Israel a campaign in Gaza affected the entire civilian population. At the same time, the International Court of Artists, International Court of Justice, required by states, Gambia in 2017, presented in the Islamic Conference and against Myanmar, Ukraine against Russia, South Africa against Israel, Nicaragua against Germany, British Sudan against United Arab Emirates. There is no chaos, just complexity. There is more binary view of good guys against bad, of class discussion. It's not a question of who will
aggression was committed in both Iraq and Ukraine. International crimes have been committed against Israelis as well as Palestinians. Victims, all victims, deserve our solidarity. Those responsible, whoever they are, must be investigated. The activities of the International Justice, SC, are allowing and promoting this non-binary binary approach. Thank you for that. Judge Ivan asked me a question. Should international tribunals moderate wars and other violent conflicts? Answer is yes. But not only fact. States states have to behave and adjust the attitude. They have, in cases, they have to fulfill the rules. But in addition, the courts are important because they exist. The next existence of the courts, National Justice, International Court, allow us to think in real terms, allow us to say, okay, I don't need to choose between Palestinians or Israel. I have to protect the Israelis victim of Hamas between the hostages, and I have to protect the Gaza people receiving bombs, or being displaced, or being under siege. So the law allows us to make a different option, not between different actors allowing to kill each other, is for the victims. And that possibility, because the international court exists and act. You keep doing that. I see issue of one. They have to arrest them. They are not arrested. It's not the court. They have to understand how to respect the law, and he said how to use the law to manage conflict. And Putin, President Netanyahu are united. Any of these process should include how to use Article 16 of the U.S. Security Council, pending and elected investigations to promote resettlement. So the role of the ICC is not just in the hands of the judges, it's basically the responsibility of citizens and states. Thank you. Thanks to Mr. Luis Moreno Ocampo. Now, we are going to present, I give the floor to Dr. Graciela Gatti, presidenta del Mecanismo Internacional Residual para los Extribunales de Yugoslavia y Ruanda. Ella hablará sobre el impacto transformador de la justicia internacional, normas, memoria y desafíos. Tiene la palabra, doctora Gatti. Buenos días, muchas gracias. Es un verdadero honor y un placer estar aquí hoy para intentar responder la pregunta que tú nos has formulado. Y la primera es si la justicia internacional, los tribunales internacionales, y permítanme que me explaye y no hable solo de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, sino también de los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda, creados en la década del 90, y el mecanismo residual que tengo el honor de presidir. Esto es de formación profesional y por ser parte de estos tribunales, sepan disculparme. Y a esa pregunta es, bueno, no por sí solos. Lamentablemente, un claro ejemplo de esto es el genocidio ocurrido en Srebrenica, un año y medio después aproximadamente de la creación del Tribunal para la ex Yugoslavia. Los conflictos actuales, pese a los casos planteados ante la Corte Penal y la Corte Internacional de Justicia, que continúan más allá de las acciones legales. Porque de última, en definitiva, y como se señalaba anteriormente por el profesor Moreno Ocampo, muchos de estos aspectos están en manos de los Estados. Pero esto no significa que la actuación de estos tribunales no sean relevantes a la hora de luchar por la paz, lograrla en algún punto y lograr también la rendición de cuentas y mejorar la justicia a nivel global. Porque la justicia internacional tiene impactos no solamente en los casos concretos,
también tiene otros efectos que se derraman hacia las sociedades involucradas en estos conflictos. En primer lugar, son un foro absolutamente relevante para las víctimas, para poder ayudarlas en su proceso de curación del impacto que han sufrido como víctimas de conflicto, ya sean participando como testigos en los procesos o con voz como parte en los procesos mismos. Generan además estos tribunales un registro histórico independiente, avalado con las evidencias presentadas ante las salas de audiencias, que deberían ser imposibles de contrastar. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo donde las nuevas narrativas basadas en intereses meramente nacionales o políticos pretenden imponerse y pretenden borrar muchas veces lo que ha sido la realidad, lo que ha ocurrido. Pues justamente la actuación de los tribunales internacionales, al margen de la importancia de sus resoluciones como tales, tienen un valor histórico fundamental que ayudan a luchar contra esta nueva tendencia que tan fácilmente parece estarse instalando en algunos lugares del mundo, y por eso también ayudan a la reconciliación a nivel nacional en las sociedades involucradas. Es verdad, no hay tribunales, como lo señalaba mi colega en el panel, no hay tribunales que tengan supremacía sobre otros y por lo tanto la jurisprudencia puede ser discordante, muchas veces por decisiones adoptadas basadas de distintos puntos de vista o por diversas regulaciones en los estatutos aplicables a cada caso. Pero lo que sí es cierto es que la justicia internacional ha permitido avanzar al derecho internacional, ha permitido un desarrollo que ha sido exponencial en las últimas décadas y que no se había verificado por muchísimo tiempo. Estos, por ejemplo, los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda han sido los primeros en aplicar la Convención sobre Genocidio y han tenido que desarrollar conceptos vinculados a esa convención que no constaban en los estatutos, porque muchas veces los tratados suelen ser parcos o es imposible que desarrollen todos los aspectos. Y desde ese punto de vista tienen un rol absolutamente fundamental porque definen criterios de estándares internacionales que luego pueden ser tomados por los estados nacionales a la hora también de intervenir. Recordemos, la justicia internacional nunca puede abarcar, es por definición prácticamente, es imposible que abarque todos los casos que existen y es a los estados, a su propia justicia, a los que les corresponde intervenir en primer lugar. Y por lo tanto, estos criterios, esta jurisprudencia internacional va dando forma y va generando estándares que permiten elevar el sistema a nivel global y permite llegar entonces a respuestas a nivel general. Y es así que se han desarrollado conceptos como hoy podemos entender. Bueno, la violencia sexual cometida durante los conflictos puede ser entendida como un crimen contra la humanidad, como un acto de tortura, pero también constitutiva de genocidio. Cuando hablamos de genocidio, tenemos que pensar, como lo estableció el Tribunal para la ex Yugoslavia, que las posibilidades de cometer el delito van a estar determinadas por las posibilidades que tenga a su alcance el perpetrador y por lo tanto con esa visión vamos a tener que examinar el caso. Por ejemplo, y estoy señalando jurisprudencia de los tribunales que yo como representante del mecanismo y sucesora de ellos representa, ¿no? De la ex Yugoslavia y de Ruanda, que la esclavitud no se refiere solamente al concepto de esclavitud, al trabajo forzado. La esclavitud sexual también es esclavitud y como tal debe ser sancionada. También que la persecución no abarca solamente a la persecución física, es también el acoso, la humillación, la persecución a nivel moral. Todos estos aportes luego se vierten hacia los estados, se vierten hacia las jurisprudencias nacionales de algún modo y por lo tanto, es verdad, los tribunales internacionales por sí solos no van a lograr la paz. Necesitamos la cooperación de los estados, pero son parte fundamental. Decía Martin Luther King, y con esto termino, no puede haber justicia
no hay paz sin justicia y no hay justicia sin paz. Gracias. Muchas gracias, jueza Gatti. Presento ahora y doy la palabra al doctor Jesús Imbroda. Él nos hablará sobre retos de la Corte Penal Internacional. Tiene la palabra, Jesús. Buenos días, es un honor estar aquí en esta mesa. Muchísimas gracias, magistrada. Bueno, es muy poco el tiempo que hay, en consecuencia solo querría dar algunas ideas sobre retos desde mi punto de vista que son trascendentes, importantes para la Corte Penal Internacional. Parto primero de un concepto que yo tengo interiorizado, que me gustaría compartir. Para mí, como penalista que soy, uno de los mayores pasos, o quizás el mayor paso en la historia en el ámbito del derecho penal, se dio cuando se creó la Corte Penal Internacional. Por primera vez en la historia de la humanidad hay un Tribunal Penal Internacional permanente, establecido antes de la Comisión de Crímenes, independiente, con vocación universal. Es decir, que es un logro que hay que poner en valor permanentemente. Por tanto, yo defiendo siempre, por supuesto, el rol esencial que tiene la Corte Penal Internacional, esencial. Y algo que hago siempre cuando hablo, es poner en valor ese trabajo inmenso que se hace, por supuesto, consecuencia de un camino en los años 90, de un grandísimo trabajo que hizo el Tribunal ad hoc para la Yugoslavia, el Tribunal ad hoc para Ruanda, así como algún otro tribunal internacional híbrido, pero fundamentalmente el Tribunal de la Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda, que ha desembocado la creación de ya, por fin, por primera vez en la historia, de una Corte Penal Internacional. Por tanto, hay que apoyarla. Eso es una primera idea. La segunda idea, este apoyo es absolutamente necesario por parte de todos los Estados. Y para ello, las sociedades, nosotros, los juristas y las personas que integramos la sociedad, tenemos que tener conciencia de la importancia que tiene la Corte Penal Internacional. Y, por tanto, promover el apoyo a la Corte Penal Internacional, todos y cada uno de nosotros en nuestros diferentes estados, en nuestras diferentes organizaciones profesionales. Yo en el Consejo General de la Abogacía Española, de la que formo parte, promoví y firmamos un memorándum de entendimiento, un convenio, un acuerdo en el que difundimos, apoyamos en España y lo difundimos a otros países a la Corte Penal Internacional. Por tanto, este papel es esencial. La Corte se dedica, como ustedes saben, a que no haya impunidad en los más execrables crímenes que afectan a la comunidad internacional. Nos tienen que conmover a todos y cada uno de nosotros en la comunidad internacional, en el mundo, la comisión de estos crímenes terribles que son competencia de la Corte Penal Internacional, que se han dicho, el crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra, también crimen de agresión, que son también, además, muchas veces lo digo, las más gravísimas violaciones, las más terribles violaciones de los derechos humanos, están dentro de todos y cada uno de estos crímenes. En este mundo actual, en el que vivimos ahora, en este tiempo en el que desgraciadamente no paran las guerras, en este tiempo actual que vivimos, en el que se siguen cometiendo genocidios, increíblemente se siguen cometiendo genocidios en rincones, en lugares del mundo. Y en este tiempo actual en el que los tiranos se mantienen en el poder sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, esto es, mantienen sus poderes atacando de manera generalizada y sistemática a la población civil, a las oposiciones políticas, etc. Es decir, el crimen de lesa humanidad es un instrumento del que se sirven los tiranos. En este tiempo, más que nunca, hace falta el apoyo y hace falta la voz de la Corte Penal Internacional. Este es un reto, el apoyo a la Corte Penal Internacional, apoyo que siempre pido en cualquier foro, en todos los foros en los que hablo, en los que intervengo. También tengo que decir, como reto, la Corte no solo se debe limitar a juzgar a estos terribles criminales, por supuesto que esta es su función primordial, pero también tiene otra, y es otro reto, es que la voz es que tiene que ser en el mundo la Corte Penal Internacional, con su trabajo diario, con su actuación, tiene que ser la voz
en el mundo en la defensa de la paz y tiene que ser un instrumento para la paz y para la seguridad en el mundo. También la Corte Penal Internacional tiene que ser voz con su trabajo diario. Voz. Para esto es muy importante también, y pido como reto, que la Fiscalía actúe, aun siendo asuntos muy complejos, actúe con la máxima celeridad, con la máxima eficacia y con la máxima contundencia. La Fiscalía, que es la que inicia, y por supuesto también las salas, para que haya una voz desde la Corte Penal Internacional en el mundo de que no quedará impune ningún execrable crimen cometido contra y que afecta a toda la humanidad, como decía. Me queda un minuto, me avisan, hay muchísimas más cosas que me gustaría decir, pero yo me someto luego al debate. Por favor, una cuestión que sí quiero aprovechar como un reto, que sea por parte de la Fiscalía, a la hora de determinar la competencia de la Corte Penal Internacional, la aplicación del principio de complementariedad, que sea un elemento esencial el análisis de si hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho en los países. Porque si no hay Estado de Derecho de verdad, siempre debe declararse la competencia de la Corte Penal Internacional. Y acabo ahora, me queda un segundo, para decir que este Congreso tiene una finalidad, tiene una meta. Peace through justice. Nunca mejor en este momento que decir la paz en el mundo también tiene que ser siempre un instrumento a través de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Imbroda. Ahora doy la palabra a la embajadora Diana Carolina Olarte. Ella estará hablando sobre el papel de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia en el fortalecimiento del Estado de Derecho, un ecosistema judicial internacional en evolución y con retos permanentes. Tiene la palabra, embajadora. Muchísimas gracias, estimada jueza Ibáñez, principalmente por convocar este panel, por invitarnos a mis colegas panelistas. Igualmente es un honor, pero especialmente es un gran privilegio poder hacerlo acá en la República Dominicana y además tener la posibilidad de hablar de Estado de Derecho y del fortalecimiento del mismo en la labor judicial en español. Creo que eso es un mensaje también crucial que vale la pena que socialicemos. El reto que tengo es el de hablar acerca de cómo se fortalece el Estado de Derecho a través de la asunción de competencia de casos complejos como es el caso actual de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Y lo voy a hacer mostrando, como algunos han sostenido, que existe hoy en día un ecosistema judicial en permanente evolución, pero además que tiene enfrente de sí unos retos muy importantes, que algunos de los cuales ya han sido planteados por algunas de las personas que me han antecedido en la palabra. Quiero en primer lugar mostrar que hay un interés definitivamente renovado en la jurisdicción, en el labor judicial internacional, que hay una posibilidad de hacer un recurso combinado de distintas jurisdicciones para la protección y para la garantía de la seguridad humanas, pero que se está convirtiendo también en un espacio que probablemente permita también lograr la prevención de comisión de graves atrocidades. Esto evidentemente comporta unos límites y por ese último punto concluiré mi breve intervención. Como hemos visto en los últimos años, los conflictos más complejos del mundo han recurrido a herramientas e instancias de rendición de cuentas, de establecimiento de responsabilidad internacional por gravísimas atrocidades perpetradas en los tiempos recientes. Casos como el de Gambia contra Myanmar en el 2020 y el caso de Palestina, la situación de Palestina en el 2023 presentada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, muestran cómo se recurre al contencioso internacional para que establezca responsabilidades en materia de comisión de genocidio o de violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio. La multiplicidad de espacios legales, de espacios judiciales que se han creado en torno al conflicto de Rusia y Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, también muestran ese interés renovado por recurrir a la solución internacional de las controversias. Conflictos como el de Siria e Irak demuestran un interés renovado por recurrir a jurisdicciones cuando, y esto es muy importante, las instancias políticas que podrían tomar decisiones con una efectividad y una solución un poco más inmediata
resultan ineficientes o simplemente no se activan. Estoy hablando en particular del Consejo de Seguridad y el ejercicio del derecho de veto por parte de algunos de los miembros permanentes, que hace que esos mecanismos políticos que pueden dar una respuesta inmediata queden un poco congelados. Esa activación de múltiples escenarios de rendición de cuentas para algunos sociólogos es considerado como el accountability turn, ese interés renovado por crear, por activar espacios de rendición de cuentas, que además tienen una particularidad, y es el caso de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, pero también lo ha sido de los tribunales ad hoc, como lo mencionó la presidenta Gatti. Tiene una particularidad, y es que están incorporando análisis que combinan la interpretación y la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho penal internacional, del derecho internacional humanitario. Y en esta medida están dibujando, de alguna manera, un espacio de gobernanza para la protección y la seguridad humanas, es decir, ese ecosistema internacional que está en permanente evolución. Ese recurso combinado para la respuesta a casos complejos, a los mismos casos complejos, de alguna forma lo que está mostrando es esa esperanza que tiene la comunidad internacional porque las instancias judiciales puedan de manera efectiva proteger y garantizar la seguridad humanas. Sin embargo, también de manera reciente están activando la expectativa de prevenir la ocurrencia, el acaecimiento de nuevas atrocidades. Como lo mencioné, ese fracaso o esa inefectividad de los mecanismos basados en la responsabilidad de proteger de instancias multilaterales, casos claros como la retirada de los Estados Unidos y de los aliados en Afganistán, que dejó además una inestabilidad rampante en la región, las dificultades enormes para proteger al pueblo sirio, esa imposibilidad de que el Consejo de Seguridad se active de manera inmediata para poder dar una respuesta en el conflicto Rusia y Ucrania, pues han hecho que mecanismos pacíficos de solución de controversias, mecanismos judiciales, se activen de una manera mucho más expedita, llevando a escenarios como lo mencionaba el profesor Raimondo, por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, de un trabajo sin precedentes en manera contenciosa y en materia consultiva. Ese recurso a la jurisdicción internacional podría pensarse desde una perspectiva optimista como una apuesta por el fortalecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, hay otra perspectiva un poco más crítica que apela a que estas cortes, tanto la CPI como la Corte Internacional de Justicia, asuman los retos que tienen frente de sí. El primero, los tiempos de decisión. Los tiempos del derecho son tiempos largos y los tiempos de la justicia internacional son aún más extensos. Se requiere entonces dejar claras las expectativas de los actores, así como de la comunidad internacional respecto del momento en el cual habrá una solución definitiva. Los métodos de decisión que adoptan estas jurisdicciones, sin duda alguna, están establecidos a través de sus reglamentos, pero requieren y pueden tener algún tipo de revisión. Y allí el diálogo judicial, la mirada hacia las otras cortes puede ser muy significativa. Una Corte Internacional de Justicia que requiere a lo sumo 15 jueces analizando el mismo caso, podría ver lo que sucede en la Corte Penal Internacional, en donde el sistema de salas permite una decisión un poco más rápida. Y culminaría en último segundo mostrando otro reto muy importante, y es la necesidad de que estas cortes también fortalezcan otras vías alternas a las decisiones. La complementariedad positiva de la CPI, por ejemplo, logra el mantenimiento de la paz en los estados, y la Corte Internacional de Justicia poco a poco está acudiendo, está invitando a nuevos actores con nuevos argumentos, humanizando el discurso en el derecho internacional. Con esto cerraría. Muchas gracias, embajadora. Vamos ahora a ver un video preparado por la expresidenta del Tribunal Especial para Líbano, Ivana Harlikova. Ella estará hablando sobre Building Foundations for Global Justice and Peace, construyendo fundamentos o bases para la justicia y la paz global. Por favor, ¿puede lanzar el video? ¿Y puede dar volumen, por favor? "77 years after the University of Human Rights
Accountability and remedy, from criminal courts to corporate duties. Impunity gaps are considered. For example, the EU just recently adopted the Corporate Sustainability Due Diligence Directive. The core element of this duty is identifying and addressing potential and actual adverse human rights and environmental impact in the company's own operations, their subsidiaries, and potential chains of their business partners. And fourth, participation and empowerment. When offenders, indigenous leaders, and young people shape decisions, societies are more resilient. The Human Rights Council's April resolution on protecting civic space in the digital age is as initiated online and off. Now I would like to share 3 emerging frontiers that will either decide success or failure. The climate crisis is already a human rights crisis. Last December, the International Court of Justice concluded hearing on states' climate obligations. Its advisory opinion is expected later this year. And if we translate the opinion into national law, into budgets, building codes, diplomatic rules, then polluters will fund adoption in several victims. The second is artificial intelligence. Algorithms now can decide who gets a role, a job interview, even asylum. Done well, AI can widen access to healthcare, justice, legal aid, education, but done badly, it can automate discrimination at planetary scale. But we are not powerless. And what we really need is to strengthen international cooperation, law and diplomacy, and build good and trustworthy governance. And third, so cross-border supply chains, carbon markets, and digital platforms shape billions of lives. And the next frontier is quite simple. Make human rights performance parametric in sovereign risk rating and trade agreements. The international justice is crucially important, and their message is clear. The rights violations are no longer cost-free. The Universal Declaration of Human Rights began as an act of imagination in the ashes of war. Its survivals rests on our will to build. The BRICS are universal standards.
immortalize political will. The scaffolding is international convention, climate justice, trustworthy AI, responsible business, empowered civic space, and international justice. The tools I have outlined reinforce one another. And human rights are not an add-on. They are indispensable foundation of global justice and peace. Thank you very much for your attention. And now I would like to answer the question from the moderator. So from my perspective, there's a crucial role of both ICJ and ICC in enhancing human rights, rule of law, and global peace, also global justice. It is a message they send clearly that human rights violations, as I mentioned, are no longer cost-free. But also, there is a very powerful message that there is no impunity any longer for human rights violation and international crimes. And also we can see that international community has been taking their accountability and their role. And with the ICJ, over the past years, the role of the court has been strengthening, and many states are coming to the court with their disputes, but also states empower the court with the advisory opinion issue. And this, I think, it's very strong and powerful. With the ICC, we can see that the violation of human rights, committing international crimes, has not been overlooked, and the court has been acting on them. At the same time, we need support, strengthen that court, so their decisions can be enforced and they can work efficiently, transparently, and with accountability. Bueno, muchas gracias. Thanks to former President Hrdlikova. Ahora le doy la palabra al doctor Renan Villacís. Él estará hablando sobre principales desafíos en el apoyo que los Estados partes al Estatuto de Roma y otros países no miembros pueden proveer a la Corte Penal Internacional. You have the floor, Mr. Villacís. Muchas gracias, estimada jueza, y buenos días con todos. Es un placer acompañarles el día de hoy. Yo quisiera tratar de complementar lo que han dicho mis colegas panelistas para referirme al ámbito político en el que se dan estas decisiones judiciales, que es vital. Cuando era estudiante en los años 80, era muy raro leer en los titulares de la prensa algo de estas cortes. Muy ocasionalmente salía alguna noticia. Pero en estos últimos años, cada semana que leen ustedes la decisión de la Corte Internacional de Justicia, decisión de los jueces de la Corte Penal. Y eso está bueno, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esas decisiones? Ahí es donde vienen unos retos grandes que tenemos como comunidad internacional. El respeto al derecho internacional está quizás en su punto más bajo desde que comenzó el ordenamiento de la posguerra. ¿Qué se puede hacer al respecto? Hay decisiones y están cambiando el rumbo de las guerras, de estos actos de genocidio. ¿Se les da apoyo político o solo se da un apoyo verbal? Bueno, las cortes no tienen una medida que puedan tomar para hacer respetar sus decisiones. Las decisiones son muy relevantes, son vitales, son importantes, pero a nivel concreto, ¿en dónde quedan? Ahí viene el reto de la comunidad internacional. Yo me voy a referir brevemente a 3 dimensiones particulares en el ámbito jurídico y político que me parece es preciso tratar de abordar. 1, la ejecución de los órdenes de arresto. 2, el apoyo político, particularmente en relación con las amenazas, sanciones y medidas concretas que algunos países toman en contra de magistrados, fiscales y otros funcionarios. Y 3, el presupuesto. El dinero es vital para que puedan funcionar las cortes. Bueno, en torno a la ejecución de órdenes de arresto que se aplica a la CPI, existen 24 órdenes de arresto que siguen sin ser cumplidas. Algunos acusados viajan por el mundo. ¿No se puede hacer mucho al respecto o sí?
Veamos. Se han dado diferentes situaciones. Últimamente habrán leído, por ejemplo, que se detuvo al expresidente de las Filipinas, Rodrigo Duterte, fue por sus propias autoridades nacionales detenido y entregado a la Corte Penal Internacional. Hay otras situaciones como del señor Dominic Ongwen de Uganda, que fue alguien que se entregó voluntariamente a fuerzas militares de Estados Unidos en la República Centroafricana hace unos años, y luego a través de las autoridades de Bangui se lo entregó a la Corte Penal Internacional. Filipinas ha estado parte hasta hace un tiempo, cumplió con la orden de arresto. Los Estados Unidos de América entregaron a través de la República Centroafricana a un acusado que fue a parar en la Haya también. Sin embargo, hay otras situaciones de las cuales también habrán leído ustedes recientemente, donde viajan los acusados, se les recibe con carpeta roja y continúan su viaje después, tranquilamente, sin ningún inconveniente. Hemos tomado algunas decisiones en el ámbito político que haré referencia en un rato, pero el efecto real es que han viajado sin ningún problema y seguirán viajando. Bueno, segundo punto, el apoyo político sobre las sanciones. Han habido siempre declaraciones políticas anualmente en nuestras asambleas en La Haya, en Naciones Unidas, en la OEA, el Consejo de Europa, donde los estados, que son 125, declaran su apoyo irrestricto desde siempre a la Corte Penal Internacional. Y eso está muy bien, pero más allá de las declaraciones que son realmente políticas, ¿dónde está el apoyo concreto? ¿Qué ocurre cuando hay amenazas en algunas capitales muy influyentes del mundo de arrestar a los magistrados? Orden de arresto contra el fiscal, se les quita la visa, se amenaza a la misma corte con tomar medidas en contra de su capacidad de tener contratos, de manejar cuentas bancarias, etc. ¿Qué hacen los 125 estados en ese caso? ¿Más declaraciones? Eso siempre hay, pero se requieren medidas concretas, medidas para proteger a los magistrados cuando viajan y a sus familiares, no solamente es cuestión del fiscal o de los jueces. ¿Cómo se los protege? ¿Qué va a pasar cuando se les cierran las cuentas bancarias a nivel planetario, que no puedan comprar una botella de agua, que no puedan viajar? Son los estados partes, los dueños de ese sistema, y son ellos los que tienen que tomar las medidas para apoyar a los jueces. Bueno, políticamente a veces se dan reacciones, pero no todos los estados partes responden de la misma manera. Entonces, generalmente tenemos a 2/3 de los estados que se unen a declaraciones rechazando esas amenazas, rechazando las sanciones. ¿Y los otros, por qué no reaccionan? Bueno, algunos por razones políticas, política interna, sus intereses nacionales, que pueden ser legítimos, pero para efecto de las cortes, aquello pues no tiene peso. Pero ahí es donde viene la cuestión de la política como tal. El presupuesto es vital. No se puede hacer investigaciones, no se puede tener audiencias, no se puede proceder si no hay un presupuesto adecuado. La Corte, claro, ambas Cortes tienen que priorizar sus casos, ser más eficientes, pero sin el presupuesto no pueden avanzar. ¿En cuánto estamos? En el caso de la CPI son los $213 millones anuales. En el caso de la Corte Internacional de Justicia está más o menos unos 30 millones anuales también, de lo que tengo entendido. Pero se avecina en el horizonte recortes de los presupuestos a todas estas organizaciones. Entonces, ahí viene el reto y vamos a seguir dentro de poco quizás con la discusión, a ver qué se puede hacer al respecto, a ver si tienen también algunas ideas ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos concluyendo la primera parte del panel y brevemente me voy a referir en una línea a los puntos más importantes que los panelistas han abordado. El profesor Raimundo nos habló sobre la forma como trabaja la Corte Internacional de Justicia desarrollando normas consuetudinarias y lo importante de que haya sistemas coherentes y predecibles de justicia internacional. El fiscal Moreno Campo habló sobre el tema de guerra, caos y si la guerra puede reemplazar a la justicia. Asimismo, sobre lo importante que es realizar, como se dice en inglés, o darse cuenta que la existencia de la guerra y la justicia siempre ha sido así, no hay un caos, es simplemente situaciones complejas. La presidenta Gatti nos habló, puso manifiesto la importancia que estos tribunales internacionales funcionan como un registro histórico de lo que pasa y la importancia también de reconocer que las sociedades y las víctimas juegan y han jugado siempre un rol excepcional y sobre todo que los tribunales
diferentes a la ICJ y la ICC han producido estándares de desarrollo de derecho internacional. El profesor Imbroda habló sobre el apoyo que tiene que haber al trabajo de la Corte Penal Internacional, que estas cortes tienen que ser voz para la paz, instrumento para la paz, y que cuando el fiscal realice o haga, escoja los casos que tiene que haber, tiene que fijarse en si hay Estado de Derecho o no, y eso tiene que ser un elemento importante para llevar los casos a la Corte. La embajadora Olarte nos habló sobre cómo estos ecosistemas de justicia internacional están en permanente evolución. Y cómo es importante que este ecosistema o un recurso combinado, como lo llama, para dirigirse a casos complejos, tengan que tener una manera de funcionamiento que produzca resultados importantes. La expresidenta Ivana Jarlikova nos habló sobre estas bases que en una arquitectura increíble pueden servir de pilares para la construcción de la paz global, entre ellas la universalidad e indivisibilidad de los derechos, la prevención, la rendición de cuentas. Finalmente, el doctor Villasís nos habló de los problemas que presenta en este momento el marco de actuación de la Corte Penal Internacional, resumiéndolo en tres situaciones problemáticas, que son la ejecución de las órdenes de arresto, con los cuales algunos países no cumplen, las medidas contra los magistrados, entre órdenes de arresto y otras medidas, y el presupuesto, que es crucial. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de este panel. Voy a formularle la pregunta al profesor Fabián Raimondo sobre cuál es la diferencia entre el rol de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional en casos como el de Palestina. ¿Pueden procedimientos paralelos en tribunales internacionales causar confusión política o legal? Profesor Raimondo, le dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, el punto de partida sería el siguiente. La diferencia entre ambos tribunales es, en principio, bastante clara. La Corte Internacional de Justicia se ocupa sobre la responsabilidad internacional de los Estados, mientras que la Corte Penal Internacional se ocupa de la responsabilidad penal individual. Entonces, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia no podría abocarse a determinar la responsabilidad individual del jefe de Estado, del Estado X, del mismo modo que la Corte Penal Internacional no podría abocarse a declarar la responsabilidad del Estado X como tal. Pero es cierto que cuando ambos tribunales se ocupan de una misma situación, uno desde el ángulo de la responsabilidad del Estado y el otro de la responsabilidad penal individual, confusiones pueden generarse. No solamente en la opinión pública, claramente, pero también incluso entre los juristas, el cuerpo diplomático, la clase política. Entonces, a ver, para ser concreto, áreas de potencial riesgo de contradicción, tanto en la interpretación de los hechos, porque la contradicción no solamente podría darse en el terreno de la interpretación jurídica de ciertas normas, también ciertos hechos en particular pueden ser interpretados de un modo distinto por ambos tribunales. Entonces, hoy, esta mañana, dado el jet lag, me desperté muy temprano a la madrugada y decidí para aprovechar a identificar estas áreas específicas que podrían generar contradicciones. Por ejemplo, uno es con respecto a la atribución de conducta de entes no estatales al Estado. Por ejemplo, si la conducta llevada a cabo por empresas privadas de servicios militares pueden ser atribuidas al Estado que los contrata, por ejemplo. Otro área importante es la definición e interpretación de ciertos crímenes internacionales. La Corte Internacional de Justicia entiende en materia de genocidio y podría
requerir ciertos elementos en los elementos del tipo en el crimen de genocidio que la Corte Penal Internacional podría tener una interpretación distinta. También otro área de posible contradicción podría ser la caracterización legal de situaciones bajo el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, la situación en Gaza califica como ocupación militar. Los tribunales podrían, en principio, justamente tener interpretaciones distintas. Y también, y con esto ya concluyo, podría haber diferencias con respecto a la interpretación de reparaciones, cómo evaluar los daños y las relaciones de causalidad. Entonces, es por eso que, en definitiva, yo creo que, si bien es difícil que haya conflicto directo entre ambas jurisdicciones, es importante que ambos tribunales coordinen su trabajo y establezcan una suerte de diálogo judicial. Muchas gracias, profesor Raimond. Excelente respuesta. Ahora, gracias, un aplauso para él. Ahora le voy a preguntar a la presidenta Gatti sobre si es la jurisdicción universal una herramienta legal útil que cubra las deficiencias de los tribunales internacionales en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la paz y los derechos humanos, y por qué la jurisdicción universal, paradójicamente, no tiene aceptación universal. Presidenta Gatti, la dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. La respuesta corta sería sí, sin ninguna duda. La justicia internacional está llamada a intervenir en los casos de mayor gravedad y las cortes internacionales, la Corte Penal Internacional, debe priorizar los casos que, además del principio de complementariedad, los casos a los que puede asumir. Lo mismo sucedía con los tribunales ad hoc. Es imposible e inviable, por razones de costo y tiempo, pensar en una justicia internacional que pueda asumir todas las situaciones que están planteadas a nivel global. La responsabilidad primaria es de los estados, de las jurisdicciones nacionales, en juzgar este tipo de delitos. Lamentablemente es verdad, la jurisdicción universal no está aceptada universalmente, lo que parece una paradoja, y por lo tanto es sobre esos mecanismos que deberíamos trabajar. Esto no significa de modo alguno quitarle la relevancia a la Corte Penal Internacional, sino dejarla misma reservada para aquellos supuestos en los que efectivamente no sea posible pensar en una solución a nivel nacional. Aquí también resulta relevante, cuando hablamos de jurisdicción universal, estamos hablando del ejercicio de jurisdicción por parte de jurisdicciones nacionales. Por lo tanto, lo que se mencionaba anteriormente, ¿no? Cómo desde la justicia internacional se vuelcan conceptos que luego van a ser desarrollados a nivel de las jurisdicciones nacionales, por supuesto, no siempre con los mismos criterios según los tribunales de donde emanen. Pero sí es verdad que debe existir un cierto diálogo y apoyo de parte de la justicia internacional hacia las jurisdicciones nacionales si queremos que éstas sean efectivas y que realmente puedan cumplir esta brecha en materia de rendición de cuentas que se genera cuando una Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, no está llamada a intervenir. Acabo de ver el cartel solo para mencionar, por ejemplo, a nivel de nuestro tribunal, una de las tareas fundamentales del fiscal en la actualidad es prestar asistencia a las jurisdicciones nacionales que están ejerciendo jurisdicción, ya sea porque son los estados de jurisdicción o en base al principio de jurisdicción universal, sobre los casos que provienen de Ruanda o de la ex Yugoslavia y que no fueron cubiertos por los tribunales ad hoc o el mecanismo internacional, logrando así finalizar todos la impunidad con relación a estos conflictos. Gracias. Muchas gracias, presidenta Gatti. Un aplauso. Ahora le doy la palabra y la pregunta para el profesor Jesús Imbroda. En las actuales circunstancias de la geopolítica global y conflictos armados y de violaciones graves a los derechos humanos, ¿cuál diría usted es el reto más importante de la Corte Penal Internacional y cuál es el impacto de esto en la paz y la seguridad global? Bueno, yo dije antes que la Corte Penal Internacional, con su trabajo diario, tiene que ser una voz también en el mundo y ahí funciona y debe funcionar también como prevención general, una voz en el mundo de que
no va a haber impunidad y de que deben parar los crímenes internacionales tan gravísimos, competencia de la Corte Penal Internacional. Yo considero que es absolutamente importante esa voz. Ahora, es necesario, para que esa voz sea efectiva, es necesario que los procedimientos sean más ágiles. Es necesario que haya más celeridad, especialmente por parte de la Fiscalía. No puede darse, por ejemplo, la situación o la imagen a lo mejor no la reciben también las víctimas de los crímenes que están esperando respuesta de la Corte Penal y a lo mejor no se produce la respuesta en tiempo, darse la situación de que haya órdenes de detención internacional que en 10 meses se emitan, en un caso de una duración de 10 meses, si hay algún otro caso que se lleve más de 6 o 7 años, en este caso, el que estoy pensando, 7 años y no haya una orden de detención internacional a día de hoy solicitada por parte de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía debe actuar con más agilidad, debe actuar con más celeridad, teniendo en cuenta, por supuesto, la complejidad de los casos. No son casos fáciles, pero sí tiene que hacerlo. Yo creo que la Corte Penal Internacional tiene ese rol, el rol de que es un instrumento absolutamente imprescindible también para la paz en el mundo. La paz en el mundo no puede quedar solo en manos de las armas, no puede solo quedar en manos de la fuerza. La paz, en primer lugar, tiene que quedar en manos de la justicia. Este paso histórico en la historia de la humanidad que decía, de la existencia por primera vez de un tribunal penal permanente, internacional, independiente, con vocación universal, esto hay que apoyarlo completamente y ese rol lo tiene que tener la Corte Penal Internacional. Muchas gracias, profesor Improda. Le doy la palabra, ahora sí, por favor, un aplauso, a la embajadora Carolina Olarte. La pregunta es, ¿cómo podría lograrse un sistema de complementariedad o cooperación entre tribunales internacionales de manera que pueda producirse jurisprudencia coherente en la resolución de casos o causas referidas a la misma situación problemática o conflictiva? Tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues yo creo que así como comúnmente se dice que todos los caminos conducen a Roma y especialmente ahora que se acaba de establecer el cónclave, pues todos los caminos en materia de justicia internacional conducen indefectiblemente a La Haya. Y para que haya justamente esa coherencia y continúen gozando de plena legitimidad y efectividad las Cortes, se requiere un mayor diálogo. Geográficamente, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia no están muy lejos, en la ciudad de la paz y la justicia que cumplió el año pasado 120 años de mantener ese apelativo y requerimos entonces un mayor diálogo judicial. Eso sí, diálogo judicial no significa negociación de la justicia, son dos aspectos completamente distintos. La justicia no se negocia, se interpretan, se aplican las normas, se imparte justicia, pero ese diálogo judicial, y creo que ya lo han mencionado de manera concreta, apela, por ejemplo, a la deferencia judicial. Ya lo hemos visto en varias ocasiones, esa coordinación o complementariedad de la jurisprudencia pasa, por ejemplo, por un reconocimiento que pueda hacer tanto la CIJ como la CPI a la jurisprudencia previa que analiza con mucho detalle, por ejemplo, el contenido y los límites de los crímenes y de los hechos internacionalmente ilícitos de los cuales se están ocupando. Estructuras, por ejemplo, como la que tiene la Corte Penal Internacional con jueces que pertenecen a dos listas. Lista A, jueces que son previamente procuradores, fiscales, que aplican derecho penal local, mezclados con jueces de lista B, que son jueces que tienen un conocimiento específico en derecho internacional y permiten esa armonización. Son esquemas muy interesantes que pueden de alguna manera ser una garantía o al menos una apuesta para esa armonización. La Corte Internacional de Justicia no tiene ese esquema, pero sí en la incorporación, en la selección y en la elección de los jueces se puede tomar en consideración de manera privilegiada por parte de los estados esos criterios al momento de hacer las respectivas votaciones. En cualquier caso, esa armonía, esa complementariedad en la jurisdicción debe sin duda alguna converger en una mayor humanización del discurso internacional para que no quedemos, y con esto concluyo, para que no dejemos a la justicia penal internacional como la canción que ayer nos compartió Carlos Vives, En la tierra del olvido. Gracias, gracias embajador, un aplauso. Y ahora la pregunta para el panelista, doctor Renan Villasís. ¿Cuál es el impacto en la seguridad global de la falta de cumplimiento por parte
de los estados miembros de la Asamblea de Estados partes al Estatuto de Roma en la ejecución de los mandatos de la Corte, así como de la falta de apoyo de la comunidad internacional, incluyendo los estados no partes. Tiene la palabra, doctor Villasís. Gracias. Lamentablemente, esa falta de cumplimiento de las órdenes judiciales van menguando el respeto al derecho internacional. Entonces, si ya, por ejemplo, hace 10 años tuvimos un jefe de Estado que viajó, pese a tener orden de arresto por acusaciones de genocidio, viajó a un Estado aparte, salió en 24 horas. Luego hemos tenido otros que han hecho lo mismo. Entonces, cada vez uno se pregunta, bueno, si a él no le pasó nada, también me voy de viaje, me invitaron a una cumbre internacional y salgo. Y entonces pesa menos una decisión judicial. Cada vez se está irrespetando el derecho. ¿Y qué pasa con ello? La imagen ante las víctimas de nuestras cortes, de esas decisiones judiciales, también están siendo menguadas. Las víctimas quedan frustradas. Y eso va a poder tener un efecto paulatino cada vez mayor, donde la justicia está sujeta, lamentablemente, cuando se trata de aplicarlo a nivel nacional, a consideraciones políticas, a veces de política interna, a veces de política internacional. ¿Y qué tiene primacía? El interés de la política exterior de un país X o de una región X, o la justicia en su nivel más elevado, que es el de la comunidad internacional. Entonces, no hay una solución fácil para aquello. A la final son decisiones políticas a nivel nacional. Corresponde a quienes tienen esa capacidad de hacer alguna influencia a nivel nacional, de insistir que las autoridades del caso tomen las medidas que les toca tomar, ¿verdad? No puede ser a la carta. Hoy apoyo a la Corte Penal Internacional porque está investigando a alguien con quien mi política exterior está enfrentada. Y mañana no, cuando se trata de un aliado mío, se trata de mis fuerzas militares, mis fuerzas secretas, entonces sí, ahí no me toquen. No, tiene que ser coherente. Lo que yo a veces no entiendo es cómo un país que tiene jueces en altas instancias, incluso de estas cortes, no puede apoyar la decisión de la Corte. Siempre piden más puestos, quieren fiscales, quieren jueces, pero al momento de apoyar las decisiones de las mismas cortes, pues algo no funciona. Muchas gracias, profesor Villasís. Desgraciadamente no hay tiempo para las preguntas del público. Ya me están haciendo el timing, se han aquí expresado ideas, retos, propuestas. Sería muy largo resumir, pero una cosa sí es importante y debo recalcar, que la labor de los tribunales internacionales es crucial y clave para el mantenimiento de la paz y la seguridad global. Pero esta tarea tenemos que apoyarla todos. Muchas gracias a todos los panelistas y gracias a ustedes por su asistencia. Un aplauso para todos. Gracias.